Ten expectativa. Estás a punto de ver un mensaje que cambiará tu vida. Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en Spotify. Con expectativa de adorar juntos, de recibir la palabra juntos, de agradecer al Señor, pues hasta aquí nos ha traído Él. Estamos aquí es porque Él nos ha traído hasta acá. Tenemos un corazón alegre, agradecido y expectante, no solo de cómo va a terminar este año, sino de lo que va a ser el próximo año. ¿Por qué no le damos un aplauso al Espíritu Santo? Y levantamos nuestras manos y hacemos una oración corta pero muy sincera, muy de corazón. Le decimos: Espíritu Santo, haz conmigo como a ti te parezca. Que cuando salga de este lugar, algo pase en mi corazón que nunca olvide y que ha venido de ti. Hazlo en mí y hazlo a través de mí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos aman la banda de esta casa, Comunidad Music? Estamos agradecidos que siempre nos llevan a adorar a Jesús. ¿Cuántos saben que Dios los ha llamado no solamente para que vivan una vida para sí mismos, sino para otros? ¿Cierto que sí? Esto se llama legado. Diga conmigo, legado. Yo creo que Dios llama a cada persona a dejar un buen legado. Dile al que está a tu lado: Dios te está llamando a dejar un buen legado. Juan capítulo 20 habla de la resurrección de Jesús. Dice que ese domingo en la tarde, después de aparecerse a María Magdalena, se apareció a sus discípulos y mira lo que les dice. Juan 20, 21. Esto es la clave para el mensaje de hoy. Dice: la paz sea con ustedes. Voy a hablar de la paz la próxima semana porque creo que necesitamos vivir cada vez con más paz. Pero esto es lo que nos compete hoy. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Eso es legado. Como el Padre está diciendo: Jesús me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Ahora, no se puede llevar un legado de fe sin la presencia de Dios. Por eso el versículo 22 dice: entonces sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Jesús tiene a los discípulos ahí. Jesús se apareció a ellos la primera vez resucitados y les está diciendo que de la manera que el Padre lo envió a Él, ahora Él los envía a ellos. Y esto es para cada hijo de Dios. Y esto, créame, es un privilegio. Es un privilegio que no solamente Dios nos haga sus hijos, sino que nos haga colaboradores con su misión de dejar legado en esta tierra. ¿Cuántos se sienten privilegiados de que el Señor nos haya escogido para eso? Ahora, el Señor no nos deja solo, nos dice: reciban el Espíritu Santo. Ahora, yo creo que ellos no han captado bien la profundidad de lo que Jesús les está diciendo. Entonces Jesús se aparece otra vez y tiene un trato especial con Tomás, que tiene algunas dudas de que el Señor haya resucitado. Pedro, después de eso, se va a pescar y 6 de los discípulos lo siguen. Y esto muestra que no han captado la profundidad de lo que Dios les está diciendo. Entonces Jesús se aparece por tercera vez. Y están pescando y Jesús desde la orilla les grita: hijitos, amigos, ¿han pescado algo? Y es igual que la primera vez que Jesús llamó a Pedro. Nada. Tiren la red a la derecha, dice Jesús. Y cuando tiran la red a la derecha, sucede exactamente lo mismo que pasó la primera vez que Jesús llamó a Pedro. Ahora, no sé por qué la Biblia es tan específica en decir que eran 153 peces y que eran grandes. No lo sé. Ahora, yo creo que en cierta forma esta tercera aparición de Jesús es específicamente para restaurar a Pedro. Y por eso es como la misma escena de cuando lo llamó. En cierta forma, para mí, Jesús le está mostrando a Pedro que cuando él hace todo en sus fuerzas, el resultado es cero. Pero que cuando él hace todo guiado por el Señor, siempre va a tener la provisión que necesita.
Ahora, le está recordando que Él lo llamó, más allá de ser un pescador de peces, lo llamó a ser un pescador de almas. Lo llamó a seguir la misión. Lo llamó a establecer legado. Ellos se dan cuenta que es el Señor. Llevan la barca hacia la orilla con los peces y adivine qué, Jesús les tiene el desayuno. Pan y pescado a la brasa. ¿A quién le gustaría que Jesús lo levantara un domingo? ¿No sería muy hermoso eso? Jesús preparándonos el desayuno. Y Jesús tiene un trato especial con Pedro. Yo creo que la verdad Pedro se está sintiendo descalificado, porque él acaba de negar 3 veces al Señor. Qué curioso, ¿no? La tercera aparición, 3 veces negó al Señor y ahora 3 veces el Señor le va a preguntar si lo ama. Y yo creo que Pedro se siente descalificado. Él no espera ese amor de padre que Jesús le está manifestando. Y sentí de Dios esto, que mucha gente se ha sentido descalificada porque ha fallado. Pero estoy aquí para decirte en esta mañana que Dios no te ha descalificado. De hecho, muchos se han sentido descalificados no porque han fallado, sino porque alguien más los descalificó. Pero estoy aquí para decirte que el Señor no te ha descalificado. Y que yo sé que en tu corazón tú sientes que fue el Señor que te llamó. Y esa es la voz que tienes que escuchar. Así que levántate y sigue. Jesús viene y restaura a Pedro. Ahora, ¿cómo lo restaura? Lo restaura con amor y con verdad. ¿Por qué con amor? Porque, hombre, Pedro acaba de negar a Jesús 3 veces. Y Jesús va por él y no lo recrimina. Pero cuando le pregunta, ¿me amas?, está desnudando completamente su corazón, porque Pedro quiere a Jesús, lo aprecia, pero no lo ama. Entonces también le está diciendo la verdad. Ahora, al mismo tiempo le está profetizando que lo va a amar, al punto de entregar la vida por él. Pero le recuerda lo que en el momento tiene que hacer. Las 3 veces me amas, entonces alimenta mis ovejas, alimenta mis corderos, cuida mis ovejas. Le está diciendo Pedro, la misión, el legado es alimentar y cuidar mis ovejas. Y ese es el legado que Jesús nos deja. Tenemos que alimentar y cuidar la gente que Él nos confió. Ojo, que son de Él, no nuestras. Y eso es muy importante, porque se tiene que eliminar de la iglesia todo control y manipulación. La gente no nos pertenece, la gente pertenece al Cordero que derramó su sangre y pagó un precio por ellos. Y nuestro deber es alimentar y cuidar. Pero no podemos alimentar y cuidar a quien no le hemos compartido las buenas noticias. Por eso hace una semana ¿a qué los invitaba? Aproveche la Navidad para compartir ¿qué? Las buenas noticias. Los evangelios empatan de una con el libro de Hechos. El libro de Hechos empieza relatando que después de la resurrección Jesús se quedó 40 días compartiendo acerca del reino de Dios y dándoles pruebas de que era Él, de que estaba vivo. Y viene otra vez y se sientan nuevamente a la mesa. Y el Señor les da instrucciones específicas y les dice: no se vayan de Jerusalén hasta que reciban el regalo del Padre. ¿Cuál es? El Espíritu Santo. Pero mire, todavía ellos no han captado todo lo que Jesús quiere. Y entonces le dice: sí, está bien, pero ¿cuándo vas a liberar a Israel y vas a restaurar nuestro reino? Y Jesús responde, Hechos 1:7. Solo el Padre tiene la autoridad para fijar fechas y tiempo. Y a ustedes no les corresponde saberlo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. Diga conmigo, testigos. Ojo, mis testigos. Y hablarán a la gente acerca de mí. ¿En cuántas partes? Jerusalén, Judea, Samaria y toda la tierra. Entonces, luego de eso Jesús asciende a los cielos. Ellos están pendientes porque se meten entre las nubes y se aparecen 2 ángeles. ¿Y qué hacen mirando al cielo? De la manera que ascendió, asimismo volverá.
Ojo, no nos corresponde a nosotros saber los tiempos. Nos corresponde a nosotros ser sus testigos, predicar el evangelio por toda la tierra hasta que Cristo vuelva por nosotros. Entonces, la misión es clara, es dejar un legado de predicar las buenas noticias, siendo sus testigos, alimentando y cuidando la gente que Él nos confió. ¿Cuánto lo entienden, lo creen? Denle un fuerte aplauso al Señor. Ahora, ¿qué es un testigo? Y me quiero enfocar un poquito en esto. Un testigo, bueno, testigo viene de la palabra martis, de donde viene la palabra mártir. Pero entienda esto, no significa que todo testigo es un mártir, pero todo mártir es un testigo. ¿Lo entienden? Un testigo es alguien que da ¿qué? Testimonio, ¿cierto? Y da testimonio porque ha vivido, experimentado, conoce algo y es una prueba de que es verdad y que está dispuesto a sufrir por esa verdad. Eso es lo que es un testigo. Es como cuando usted dice, es que yo estaba ahí, es que yo lo vi, es que yo vi todo lo que sucedió con mis propios ojos, todavía tengo el olor, ¿sí o no? Entonces eso es lo que los discípulos estaban diciendo, es que yo lo vi. Él estaba en la cruz, Él estaba en la tumba, Él resucitó, Él está vivo y Él prometió que volverá. Ahora, ¿cómo somos nosotros testigos? Es que yo sé lo que Él ha hecho en mí. Yo sé que antes era un borracho y ya no soy un borracho. Yo sé que antes era drogadicto y ya no soy drogadicto. Yo sé que antes tenía un mal matrimonio, ahora tengo un buen matrimonio. Yo sé que antes estaba deprimido, ahora tengo paz y soy feliz. Yo sé que antes no tenía ganas de vivir y ahora amo la vida y quiero impartir la vida a los demás. Como dijo el ciego, yo sé que antes no veía, pero ahora veo, no entiendo muchas cosas, pero sé lo que Jesús ha hecho en mí. Y no solamente eso, se lo quiero contar a otros. Un testigo da testimonio. No se quiere quedar solamente con lo que Dios ha hecho en su vida. Él quiere que otros experimenten a Dios. Un testigo predica la verdad, vive la verdad y deja la verdad en otros. No son perfectos los testigos, ninguno de nosotros somos perfectos. Somos vulnerables y estamos comprometidos con nuestro crecimiento. Pablo, ¿qué dijo? Yo no pretendo haberlo alcanzado aún, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, me extiendo. Ser vulnerable pero comprometido a crecer. Eso inspira a la gente. Cuando usted le dice, mire, esto soy yo, todavía me falta, pero estoy comprometido con todo a crecer. Eso deja legado. ¿Me estoy haciendo entender, familia? Un testigo es alguien que anuncia, debería anunciar con todo su corazón lo que Dios ha hecho a la próxima generación. Mira lo que dice David, Salmo 71, 18. Ahora que estoy viejo y canoso, no me abandones, oh Dios. Permíteme, ojo, proclamar tu poder a esta nueva generación. Tus milagros a todos los que vienen después de mí. Por eso me encanta el simbolismo de las carreras de relevo. ¿Sabe por qué? Porque son 4 corredores que cada uno tiene que correr un tramo llevando un tubo o un bastón que se llama testigo, ¿cierto? Y en ese tramo tiene que correr a toda velocidad y entregar bien al otro corredor. Si deja caer el testigo, puede ser descalificado o puede perder la carrera. Entonces, la carrera de relevos es una carrera de velocidad y de precisión. El último corredor termina la meta con el testigo. Ahora, yo quiero ilustrar esto de una forma simbólica para nosotros, y yo creo que debería ser en cada iglesia. Bueno, la iglesia es una sola, pero en cada comunidad. Pero voy a hablar por lo que Dios me ha hablado a mí. Dios me ha hablado a mí de que necesitamos trabajar por lo menos 4 generaciones juntas. Que la iglesia tiene que tener abuelos, que la iglesia tiene que tener padres, que la iglesia tiene que tener hijos y que la iglesia tiene que tener nietos. Y creo que debería ser así de una forma, creo que eso hace que la iglesia sea saludable, ¿cierto? Pero la carrera de la vida, aunque es una carrera de relevos, no de reemplazo, no es una carrera de velocidad, sino que es una carrera de fidelidad.
donde usted no puede dejar caer el testimonio de su vida. ¿Me estoy haciendo entender? Sino que tiene que correrlo con fidelidad para entregarlo bien a la próxima generación. Entonces aquí tenemos don Darío, que representa a los abuelos. Un aplauso para don Darío. ¿Y cuál es el testigo, el testimonio que va a entregar don Darío? La palabra de Dios. Un aplauso a la palabra de Dios. Aquí tenemos a Luis, que representa a los padres. Y eso es profético. Luis representa a los padres. Un aplauso para Luis. Perdón que a los 49 dicen que se pierde un poquito. ¿Tu nombre? Y tenemos a Jairo, que representa a los hijos. Un aplauso para Jairo. Y tenemos a... ¿quién? Emanuel, que representa a los nietos. Un aplauso para Emanuel. Ahora, ellos son los 4 corredores que representan nuestras 4 generaciones. Pero nosotros somos los de Hebreos 12, que animamos con nuestro buen testimonio para que ellos corran bien. Entonces ellos van a empezar a correr y usted y yo no vamos a parar de animarlos hasta que Emanuel llegue aquí con el testigo. ¿Listo? A la 1, a las 2 y a las 3. ¡Vamos, don Darío! ¡Eso es! Bueno, Emanuel, estoy aquí, vamos. ¡Eso es! Un aplauso para Emanuel, que terminó bien la carrera. Ahora, Emanuel no podía terminar bien la carrera con el testigo si las otras generaciones no corren bien. Me estoy haciendo entender. Y tampoco la podía terminar bien sin el ánimo de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque a veces los tramos se hacen difíciles. A veces son cuesta arriba, a veces tienen retos, a veces son terrenos pedregosos que nos hacen resbalar. Pero cuando tenemos esas personas animándonos y diciéndonos: vamos, sigue corriendo, no desmayes, no te caigas, termina la carrera, permanece fiel. Entonces por eso Emanuel pudo terminar. Un aplauso para Emanuel. Gracias. ¿Les llevan la Biblia? Mire, cuando William Wilberforce estaba a punto de tirar la toalla en su pelea por abolir la esclavitud, creyendo que sus esfuerzos no valían la pena, John Wesley le escribió una carta y le dijo una frase sencilla: amigo, te amo, sigue luchando, Dios quiere que se acabe la esclavitud. Y sabe, ese ánimo le dio fuerza para pelear 30 años más hasta que el Imperio Británico abolió la esclavitud. Necesitamos ese ánimo. Necesitamos esa fuerza. Ahora, présteme atención. Todo hombre, toda mujer, toda persona, para terminar bien la carrera de la vida con fidelidad, necesita mínimo en su vida 3 personas. Necesita un padre, un Pablo, necesita un Jonathan, un buen amigo, y necesita un Timo, un Tito, alguien a quien dejar legado. Dígalo conmigo: un Pablo, un Jonathan y un Timo. Le voy a mostrar la importancia de cada uno en su vida. Un Pablo es un padre espiritual. Es un creyente más maduro que nosotros. Alguien que ora por nosotros. Alguien al cual podemos acudir cuando tenemos dudas. Alguien a quien abrazar cuando tenemos lágrimas y con quien celebrar cuando tenemos gozo. Alguien que nos modela cómo es ser un padre de verdad, una mamá de verdad, un esposo de verdad, una esposa de verdad. Alguien que ayuda a desarrollar nuestros dones y ponerlos al servicio del Señor. Alguien que nos enseña cómo amar y servir la iglesia. Alguien que nos enseña cómo usar la influencia que Dios nos dio en el mundo. Alguien que nos da una visión global del evangelio. Alguien que nos corrige. Alguien con que podemos ser vulnerables en nuestras luchas, en nuestros pecados. Alguien a quien admiramos, alguien a quien honramos y respetamos como una voz madura que está comprometido para que nosotros crezcamos a la estatura de Cristo. Los padres espirituales no son perfectos, pero con todo su corazón nos muestran que están en busca del perfecto. Los padres espirituales nos dan el privilegio de ver sus pies de barro, y eso, en vez de criticar,
nos debería llevar a amarlos más, porque nos están permitiendo ver cómo son, pero también ver cómo quieren ser. Todo el mundo necesita un padre espiritual. Todo el mundo necesita alguien más maduro que le ayude a correr esta carrera. Pero todo el mundo también necesita un Jonathan. Diga conmigo, un Jonathan. Cuando Jesús envió a los discípulos, ¿los envió solos? ¿Cómo los envió? De 2 en 2. ¿Por qué? Porque necesitamos un amigo que sea como un hermano, con el cual caminar en esta vida y resistir las presiones y los retos que nos presenta. Ojo, con este amigo es un poco diferente, porque usted no puede estar muy impresionado con ese amigo. ¿Sabe por qué? Porque si usted está muy impresionado con ese amigo, usted no va a ser capaz de decirle la verdad. Usted tiene que ser un compañero de misión, que sea capaz incluso de muchas veces lastimarlo con la verdad, porque fieles son las heridas del que ama. Pero usted sabe que es su amigo y sabe que le está diciendo la verdad y sabe que va a estar con usted en todo momento. Porque un amigo, un buen amigo, un amigo fiel incluso es más que un hermano en tiempos de angustia. Ellos nos ayudan a vivir con un propósito más allá de nosotros mismos. Ellos nos ayudan a tomar buenas decisiones. ¿Y sabe qué me encanta de esto, Jonathan? Que nos retan a nunca vivir ni por debajo del potencial ni por debajo de la moral. Nos dicen, esta es la canasta, la meta es Cristo y no vamos a vivir por debajo de eso. Esos amigos de alma, hermanos de corazón, son amigos de pacto que te dicen tu bien a mi costo, que si tú faltaras harían cualquier cosa por ayudar a sostener la familia que dejaste. ¿Tienes amigos así? Así era Jonatán con David. Jonatán era el hijo de Saúl, era el príncipe heredero. Y Jonatán era un hombre valiente. Todo lo que él tuviera que enfrentar por la causa del Señor, él no tenía miedo. ¡Vamos! Pero también David era así. David mataba osos. David mató leones por defender las ovejas de su papá. Y cuando tuvo que enfrentar a un gigante que desafió al Señor de los ejércitos celestiales, David no dudó. David fue de frente. Cuando David se encuentra con Jonatán, es como algo que produce en el espíritu. Como cuando usted se va a un lugar lejos y usted encuentra otro cristiano que no ha visto nunca, pero usted sabe en su espíritu que usted dice, este es de los míos. ¿Sí o no? Y así es cuando David encontró a Jonatán, este es de los míos. Pelea por la misma causa. Es fuerte y valiente para defender la causa del Todopoderoso. Mire, los amigos de este tipo como Jonatán, que son como hermanos, no tienen celos ni envidia, no tienen competencia. Ellos te ven a ti y ven lo que Dios está haciendo en ti y celebran. No se enojan, no tienen celos, no tienen envidia. Mire, ¿quién era el heredero al trono de Saúl? Jonatán. ¿Y qué hace Jonatán cuando ve que el elegido del Señor para ser el sucesor de Saúl es David? Se quita el manto, se quita la túnica y le entrega la espada. Y es más, él sabe que su papá lo quiere matar, quiere liquidar a David porque tiene celos, envidia de él. Pero Jonatán honra más a Dios porque sabe que su padre está equivocado. Cuando Jonatán muere, eso hiere profundamente el corazón de David. Pero David había prometido que él cuidaría de su familia. Y entonces David manda a preguntar, ¿queda alguien de la casa de Saúl? Aunque Saúl lo perseguía para matar. Y dicen, sí, un solo hombre vive en Lodebar, se llama Mefibosé. Y David, manda por él, tráiganlo al palacio. ¿Usted se imagina cuando la guardia real llegó a Lodebar? ¿Qué pensaría Mefibosé y para dónde iba a correr? Él había quedado lisiado de sus pies. Está Mefiboset. Yo creo que Mefiboset dijo, mi último suspiro. Dice, no, el rey te mandó llamar. Y lo montan en la carroza real. Y tal vez él está pensando, es mi último tramo. El mismo rey me va a liquidar. Pero cuando llega al palacio, el rey lo sienta a la mesa, le pone un mantel sobre las piernas y le dice, por amor a tu padre Jonatán, por amor a la generación de Saúl, yo hice un pacto con él y yo lo cumplo. Voy a bendecirte, voy a tener misericordia de ti, te vas a sentar en la mesa del rey. Ahora,
Todo mundo necesita un timo. Porque así como otras personas han invertido su vida en nuestra vida, nosotros debemos hacerlo con otros. Pablo nunca tuvo hijos naturales. O sea, ser un padre no depende solo de que tengas un hijo natural. Pablo trató a Timoteo y a Tito y a muchos otros más como hijos espirituales. Yo creo que este mundo necesita padres. Creo incluso que cada vez necesita más padres. Pablo los alimentó, los cuidó, los llevó a la madurez, se derramó sobre sus vidas y los inspiró para que ellos también se derramaran sobre otras vidas. Yo creo que un padre no solamente es aquel que tiene hijos, sino que tiene hijos que se convierten en padres. Creo que eso es clave. Me impacta, voy a hacer un paralelo, o un análisis sencillo, y usted me va a entender. En la ley de la cultura romana antigua, permitían a los padres que cuando nacieran los hijos, decidieran si se quedaban con ellos o los abandonaban. Y nacía el hijo o la hija, y si el padre lo tomaba en los brazos y lo levantaba, el hijo se podía quedar en casa. Pero si no lo levantaba, él tenía autoridad legal, permiso legal para dejar el hijo en la basura, dejar el hijo en la calle. Y las razones por las que lo dejaban era por si nacía niña, por si nacía con una enfermedad o nacía con una deformidad. Los dejaban en las calles y lo que sucedía normalmente era, morían por el clima, morían de hambre, los devoraba alguna fiera y en muy pocos casos eran adoptados, pocos casos. Los cristianos de la época obviamente se levantaron contra eso, condenaron realmente esa práctica, ese infanticidio, y muchos de ellos recogieron los niños abandonados, otros los adoptaron y empezaron a proclamar que cada vida era preciosa independientemente del sexo, el color o la posición social. Ahora, fue un movimiento no tanto de poder, pero fue un movimiento de mucha compasión. Y la compasión hace parte del legado. Yo sé que cuando uno lee esto o escucha esto, uno dice, qué terrible. ¿Cómo pueden hacer eso? Pero permítame expresar si muchos niños, jóvenes e incluso adultos hoy tampoco tienen un padre. Tampoco tienes alguien que les ayude, alguien que les muestre el amor y la bondad de Dios, alguien que les muestre el camino correcto. Alguien que les diga, usted es valioso para Dios. Muchos, incluso adultos. Y al final se lo voy a demostrar. Es más, yo quiero hacer una exhortación fuerte a los padres, donde yo me incluyo. Porque muchos de nosotros como padres hemos delegado la crianza de nuestros hijos a otras personas. Créame, con muy buenas excusas. Pero la crianza es algo que nunca se debe delegar. Hay niños y niñas que obedecen más a la niñera que a los papás. Y yo no estoy hablando en contra de las niñeras, por favor no me malentienda. Creo que son una gran ayuda, amén por eso. Pero la crianza de los padres. Muchas veces los padres vienen y nos traen los hijos acá en rebeldía, como si nosotros tuviéramos que arreglárselos. Nosotros podemos ayudar como iglesia. Un colegio con principios y valores puede ayudar, pero lo que más va a marcar la vida de los hijos es los padres. Recuerdo la historia de un hombre muy ocupado que llevó su hijo a una juguetería inmensa y le dijo al mejor vendedor de la juguetería, ayúdame una hora, que escoja el regalo que quiera que yo lo pago, mientras yo puedo terminar unas llamadas que son muy importantes para mí. A la hora volvió el vendedor con el niño y le dijo, él no escogió nada. El padre, frustrado con el vendedor, le dijo, ¿cómo es posible que en una juguetería tan inmensa tú seas tan mediocre de no poderle vender un regalo a mi hijo? Y el señor le dijo, es que el vendedor le dijo, señor, es que lamentablemente no tenemos lo que su hijo quiere. ¿Y qué es lo que quiere pues? Un papá, nosotros no vendemos eso. Ya conmigo, necesitamos más gente con un corazón de paz.
Dile al que está a tu lado, necesitamos más gente con un corazón de... Porque si los padres no participamos, la generación que se levanta es una generación con los valores del mundo. Mire, legado y estas personas a nuestro lado, esto no es una idea de Juangui, esto es una idea de Jesús. Jesús vivía en conexión con el Padre. Jesús caminó con sus amigos. Y Jesús dejó un legado en 11 hombres que cambiaron el mundo. No es una idea mía, es una idea de Él. Y las ideas de Él siempre funcionan, siempre son buenas. Ahora ese legado sigue hacia nuestra vida. Todo legado nace de un testigo, pero lamentablemente no todo testigo deja legado. Todo legado nace de un testigo, sí, porque alguien me inspiró, alguien se derramó sobre mi vida. Pero si esa persona no continúa, todo legado nace de un testigo, pero no todo testigo deja legado. Debería hacerlo. Por eso me impacta tanto la historia del rey Ezequías. Porque el rey Ezequías, que fue rey de Judá, él empezó muy bien, íntegro, comunión con Dios, honraba a Dios, quería que toda la gente honrara a Dios. Y Dios lo bendijo por esa actitud enormemente. Lo prosperó, lo hizo famoso. Mire, un día lo invadió Sennacherib, el rey, 3 veces el ejército más grande. Pero ¿qué hizo Ezequías? Se postró, oró, clamó. Dios envió un ángel, le dio una gran victoria. La gente de alrededor empezó a temerle. Uy, no podemos pelear con ese hombre. Dios está con él. Y empezaron a mandarle regalos para él y para el templo. Y se hizo más famoso. Pero Ezequías se enfermó. Dios le envió al profeta Isaías y le dijo: pon tu casa en orden porque vas a morir. Nadie quiere recibir una profecía así. Pero ¿qué hizo Ezequías? Se postró, clamó, oró. Y antes de que Isaías saliera del palacio, le dijo el Señor: devuélvete y dile que lo voy a sanar en 3 días y voy a añadir 15 años más de vida. ¡Wow! Todos los enemigos que estaban esperando que muriera, cuando vieron el poder de Dios sanarlo y levantarlo de una enfermedad incurable, más temor. No podemos pelear con él. Mándele regalos, más famoso, más celebrado. Y en los 15 años que Dios le añadió, se hizo más rico. Mucho más. Dice que tuvo que construir un edificio para guardar sus tesoros, aparte de los tesoros del templo del Señor. Más famoso, más celebrado. Pero entró en complacencia, se relajó y empezó a hacer alianzas con Babilonia. Y Babilonia representa lo que es el mundo, todo lo que es contrario al sistema de Dios. Y entonces Dios lo mira y vuelve y le manda a Isaías. ¿Usted se imagina a Isaías? ¿Cuántas veces me ha mandado de este man, Señor? Y mira lo que le dice Isaías. Segunda de Reyes 20:17. Se acerca el tiempo cuando todo lo que hay en tu palacio te será quitado y llevado a Babilonia. No quedará nada, dice el Señor. Y mira, verso 18. Algunos de tus hijos serán llevados al destierro. Los harán eunucos, los castrarán y servirán en el palacio de un rey pagano en Babilonia. Ahora, tú recibes esto y ¿qué esperas que haga Ezequías? Que se postre, que ore, que clame, que pida la misericordia. Pero no, versículo 19. Mira lo que dice Ezequías. Este mensaje de Dios es: ¿qué? Pues el rey pensaba: por lo menos habrá paz y seguridad mientras yo viva. ¿Cómo? No le importó sus hijos, no le importó la generación. No, si mientras yo viva todo está bien, ¿qué importa a los demás? Por Dios. No le importó su legado, no le importó su generación. Desperdició sus últimos 15 hermosos años. No sé cuánto nos queda, familia. El asunto es cómo los vamos a vivir. ¿Cómo? Porque no los podemos desperdiciar. Vio la bondad de Dios y se olvidó de la bondad de Dios. No contó sus obras, no contó sus maravillas. Muere, y ¿sabe quién lo sucedió en el trono? Manasés, que tenía 12 años. Y Manasés, de los reyes más malos. Es más, no era malo, era perverso. Pero tiene 12 años, o sea que nació en los 15 de complacencia de su papá. Manasés no vio al papá que oraba, no vio al papá que clamaba, no vio al papá que contaba las maravillas del Señor. No, Manasés vio al papá que hizo alianza con el mundo, con el enemigo, y entró en complacencia. Y
Y mientras Manasés reinó, el pueblo sufrió muchísimo. Trajo mucho desastre al pueblo. Ahora Manasés murió y lo sucedió en el trono su hijo Amón, que tenía 22 años. ¿Y qué hizo Amón? Igual de malo que su padre Manasés. Pero no duró mucho, duró solo 2 años porque lo asesinaron. Y entonces proclamaron rey a su hijo Josías. Diga conmigo, Josías. Y Josías tenía 8 años. ¿Cómo puedes llevar el peso de un reinado cuando tienes 8 años? Pero ¿sabe qué es lo primero que se dice de Josías? Hizo todo lo que agrada al Señor. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Generaciones no es una guardería, es un centro de entrenamiento para las generaciones. 8 años reinado sobre sus hombros. Y hizo todo lo que agrada. ¿Y sabe por qué lo hizo? Por amor a David. Esta es una de las frases que más me encanta que la Biblia dice: por amor a David. Mire lo que dice cuando Josías va al trono. Segunda de Reyes 22:2. Él hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado David. No se apartó de lo que era. ¿Usted sabe cuántas generaciones han pasado desde que murió David hasta Josías? Diga conmigo, 16. ¿Sabe más o menos cuántos años son? 330 años. O sea, después de 330 años que alguien murió, Dios, por amor a ese alguien, da un rey como Josías. Ya conmigo, legado. 330 años. Es más, estoy casi seguro que Josías sabía que las victorias que Dios le había dado a su bisabuelo Ezequías era por amor a David. Segunda de Reyes 19:34 es cuando le da la victoria contra el rey Sennacherib. Por mi propia honra y por amor a mi siervo, ¿quién? David, defenderé esta ciudad y la protegeré. Usted se imagina que usted y yo nos morimos y han pasado 300 años más y por allá venga un, no sé, un familiar suyo y Dios diga: por amor a Julio lo voy a bendecir, por amor a Elías lo voy a bendecir, por amor a Marta, por amor a Juana tendré misericordia de él. 330 años después. ¿Usted se imagina eso? Está metido en un problema, pero dice: por amor a Jaime, por amor a Luza, tendré misericordia. Lo levantaré y levantaré su generación. Eso es legal. Ahora, ¿sabe a dónde apunta la frase por amor a David? Apunta a Cristo. ¿Por qué? Porque pasan otros 14 o 15 generaciones, o sea, alrededor de 635 años más. Y llegamos a Mateo 1:1, la genealogía de Jesús, y dice el registro de los antepasados de Jesús, el Mesías, descendiente de. Y si usted cuenta 635 más 330, está casi llegando a los 1000, ¿no? Y recuerdan Éxodo 4:5, cuando el Señor dice: bendeciré por 1000 generaciones a los que me aman y guardan mi palabra. Es increíble. Y no está hablando de un número, está hablando de que si tú amas al Señor y guardas su palabra y vives en su palabra y dejas legado, el Señor te bendecirá de generación en generación, en generación, en generación. Vamos, si tú crees esto, dale el mayor aplauso de la historia a Jesús. Quiero terminar, o ir terminando mejor, porque usted sabe, cuando un predicador dice que va a terminar, le falta como media hora. Yo quiero orar la bendición de número 6 sobre todos ustedes. Después de orar, la banda la va a cantar. Cuando la banda la cante, usted no va a cantar, usted solo va a recibir de parte de Dios esa bendición, solo la va a recibir. Y después, cuando yo les diga, la vamos a cantar orando por nuestras generaciones.
Pero antes yo quiero bendecirlas con esa bendición de número 6. Pero quiero empezar con unas personas que se pongan de pie, todos los que nunca recibieron una bendición de papá, de su papá. Les dije que le iba a demostrar que hoy también pasa eso, de otra manera. Y miren, desde niños, jóvenes hasta adultos. Pero yo quiero traer le pido a mi Padre Dios traer una bendición, que yo pueda ser un canal de la bendición de Él para sus vidas. Ahora, cuando uno no ha recibido una bendición del Padre, uno no ha sido celebrado por el Padre. Uno no tuvo un papá que le dijo: tú eres mi hijo, mi hija, y me das gran gozo, y no tienes que hacer nada, solo eres mi hijo y mi hija, y yo te amo y me das gran gozo. Pero el Padre Dios les ama, y el Padre Dios les dice eso: eres mi hijo, mi hija, y me das gran gozo. Y el Padre Dios te celebra, y el Padre Dios te da valor, y el Padre Dios te dice que Él te creó con un propósito, y que aunque tus padres te hayan rechazado, Él jamás te rechaza. Él tiene un plan contigo, Él te ha traído hasta aquí y Él te llevará hasta el final. Y así como el Padre te ama y te celebra, todos en esta casa también te amamos y te celebramos. Ahora voy a pedir que los demás se pongan de pie y tomen las manos de todas estas personas. De hecho, tomamos las manos de las personas que están a nuestro lado. Como pueblo redimido por el Señor Jesucristo, y como Padre espiritual de esta casa, yo oro que el Señor les bendiga y les proteja, que el Señor sonría sobre ustedes y sea compasivo con ustedes, que el Señor les muestre su favor y que el Señor les dé paz. En el nombre de Jesús, amén. Familia y tus hijos y
¿Cómo sentiste eso en tu corazón? ¿Sentiste a Dios tallándolo, cubriéndose con su gracia? Ahora quiero que lo volvamos, que la banda lo vuelva a cantar, pero ahora quiero que nosotros lo cantemos para nuestras generaciones, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros bisnietos. Escúcheme, tal vez dice, no, es que yo no tengo hijos. Hey, todos somos llamados a ser padres, no solo de hijos naturales, sino de hijos espirituales, de la gente que Dios te ha confiado. Pero lo vas a cantar a todo pulmón, que sea no solamente como algo que decimos, sino una forma de orar y de adorar. ¿Estamos listos? Vamos nuevamente. Que te cubra. Que me cura con su gracia hasta 1000 generaciones. Mi familia y mis hijos y los hijos de mis hijos. Que me cubra con su gracia hasta 1000 generaciones. Mi familia y mis hijos y los hijos de mis hijos. Que me cubra con su gracia hasta 1000 generaciones. Mi familia y mis hijos y los hijos de tus hijos. Vamos, iglesia, profetiza. Con tu gracia hasta 1000 generaciones. Mi familia y mis hijos y los hijos de mis hijos. Su presencia me acompañe donde quiera que yo vaya. Me llene y rodee. Va conmigo, de mañana y de noche. De mi entrada, mi salida, en mi llanto y alegría. Él me ama, 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 Él me ama. Amén. Así sea. Amén. Vamos, aplaude la bondad de nuestro Dios. Tiene que estar tallado en el corazón. Levante sus manos y diga al Espíritu Santo: yo me comprometo a dejar legado. Yo me comprometo a continuar la misión de mi Señor. Vamos, dile, dame valentía para ser un testigo, para predicar las buenas noticias, para estar conectado con tu plan, Señor. Dile, dame valentía, Señor. Yo no quiero quedarme fuera. Ahora dile, no puedo solo. Dile, necesito más de tu Espíritu. Y levanta las manos y dile, Señor, recibo más de tu Espíritu. Dile, lléname más, lléname más, lléname más, lléname más. Y ahí, mientras el Espíritu Santo te llena, yo oro para que el Señor nos dé fuerza, para que el Señor nos dé vigor, para que el Señor nos dé salud, para que el Señor nos dé gozo, para que el Señor nos dé paz, para que el Señor aumente nuestra fe y para que el Señor nos permita caminar en fidelidad hasta el último día sobre esta tierra, sea porque Cristo venga o sea porque nos vayamos con Él. Oro en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Jairo y Aleja, mientras estaba adorando, yo simplemente sentí esto. Ha sido Dios el que los ha escogido para guiar las generaciones. Y van a levantar generaciones con Josías, con Daniel, con José. Y Dios va a poner a su alrededor un equipo que va a amar lo que Dios ama y que Dios mismo está poniendo en sus corazones.
sin celos, sin envidias, sin competencias, solamente mirando al Padre y teniendo un corazón de Padre para levantar una generación que lo adore a Él, que lo sirva a Él y que prepare el camino de Él. Amén y amén. Hace unos años aprendí algo, con esta muñequita. ¿Alguien sabe qué es? Se llama una matrioshka, que simboliza la fertilidad de la mujer rusa. Y yo me la traje cuando Dios me dio el privilegio de estar en el Mundial de Rusia 2018. La traje en la maletica, pero es lo que Dios me enseñó a través de ella. Y esta mujer, que simboliza la fertilidad de la mujer rusa, esta muñequita, perdón, usted ve que da a luz. Y como es tan fértil, da a luz. El pastor Didier y Vanessa, no, da a luz y sigue dando a luz. Y cuando uno menos piensa que ya no, vuelve a dar a luz. Ahora, ¿cuál es el asunto de lo que el Señor me enseñó? Y es que cada vez da a luz a una más, diga conmigo, pequeña. Y es lo que ocurre cuando no dejamos legado. Cuando no nos derramamos intencionalmente 100% sobre la próxima generación, cuando tenemos celos, envidias, competencia, cada vez nos hacemos más pequeños hasta perder el legado. Y esto no solo sucede en la iglesia, sucede en los ministerios, sucede en las empresas, sucede en las familias, sucede en muchas partes. Pero cuando tenemos un corazón de padres como el Padre de padres, ¿qué quiere hacer un padre? Ver a su hijo crecer. No lo pone para que inicie del suelo, sino que lo pone en sus hombros. Y su deseo es que su hijo sea más grande y haga más grandes cosas y llegue más lejos, vuele más alto. ¿Sí o no? Entonces derramamos nuestras vidas con intención y sin reserva sobre ellos. Y lo que pasa es que el orden de las muñecas se invierte. Y este da luz a esta, y esta da luz a esta, y cada vez da luz a una más grande, y a una más grande, y a una más grande, y a una más grande. Y así se cumple que cosas mayores nuestras generaciones harán. Jesús se derramó completamente sobre sus discípulos y no los dejó solos, les dio el poder del Espíritu Santo. Y mira hasta dónde ha llegado eso. Pero todavía falta. Nosotros tenemos que poner nuestros hombros para dar luz a una generación cada vez más grande que nosotros, con más poder, con más vigor, con más compromiso, con más fuerza, hasta que el Señor regrese por nosotros. Yo creo que no es Juangui, no es comunidad, creo que Dios es el que nos está hablando del legado. Y no es nuestro legado, es el legado de Jesús. Así que simplemente vamos a obedecer a Dios y no vamos a parar hasta que Él diga. Hemos preparado un video para ustedes como parte de esta casa y como familia, comunidad. Tome asiento por un momento y veámoslo juntos. ¿Quién es Jesús para ti, mi amor? Mi Padre, mi Salvador y mi amigo fiel. Jesús fue la primera persona que me dio importancia y valor. Para mí es Él el que me salvó. Es mi vida, es lo que respiro. Para mí es una pelea de gran valor, me da poderes para sanar a las personas y hacer milagros. Jesús cambió todo mi ser, Él es todo para mí. Y para mí también es todo. Y tantos momentos en comunidad, pero los momentos que simplemente me quiero acostar ahí en el tapete y llorar y estar ahí sintiendo su amor. Esa primera reunión, cuando yo llegué, entré por primera vez a comunidad y es como si yo hubiera estado siempre ahí. Era la primera vez que llegaba, pero era como si hubiera estado toda mi vida, hubiera estado allí. No, yo creo que fue la primera vez que entré a la iglesia, porque
Vine literal por cumplir una cita a un primo. Y cuando llegué por primera vez nunca había sentido lo que sentí en la iglesia. Que me siento en casa. Literalmente es mi segundo hogar. Yo creo que son las personas. Que es una iglesia muy grande y es muy bonita. Sí me encanta la alabanza. Tocar la batería y cantar y bailar. Y cuando voy a Generaciones me encantan las alabanzas. También ponen como toda lengua y toda nación. Toda lengua y toda nación. Creo que el legado para mí es una experiencia de fe. Preparar el camino para nuestros hijos, para lo que ellos van a hacer y que ellos puedan crecer más y ser mejores de lo que nosotros fuimos. Enseñarles a amar a Jesús, a amar su palabra y a amar la iglesia. Creo que es como familia y que siempre entre las familias como que se comparten cosas, por así decirlo. Dejar una huella en el corazón de mis hijos, que cuando ellos tengan que tomar decisiones solos, que no estemos nosotros, ellos tomen la decisión correcta. Para mí legado es esto. Te amo. En una palabra, familia. Familia es amor. Comunidad es amor. Casa. Amor. Familia. Mi casa.